De verdad, muchísimas gracias. Ya Ricardo me presentó, soy Teresa Lamillo y bueno, yo estoy en UNICEF México y principalmente mi función dentro de UNICEF es hacer alianzas para las niñas, niños y adolescentes en México. Me tocó moderar este conversatorio, que es un conversatorio que me parece que es súper interesante, súper importante para todas las organizaciones. Y este conversatorio pues básicamente tiene el objetivo de conocer a instituciones que tienen apropiado el enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en su modelo, ¿no? Que se han apropiado de este enfoque de derechos. Nos van a contar cuáles han sido sus desafíos, cómo hicieron los cambios en su organización para poder alcanzar este enfoque, y algo muy importante es cómo miden la efectividad de esta apropiación, ¿no? Acuérdense que lo que no se puede medir no se puede cambiar, entonces es súper, súper importante el poder medir cómo lo estamos haciendo. El tiempo, pues como ya lo comentó Ricardo, ¿no? Y ya me siento más presionada, Ricardo, porque insististe mucho en que el tiempo es importantísimo y hay que respetarlo, así es que, pues bueno, tanto a nuestros panelistas como al público, vamos a tratar de que fluya de la mejor manera. Y bueno, pues tengo aquí el honor de presentar a cada una de las organizaciones. Aquí a mi lado izquierdo está Gabriel Rojas, que es el director general de Étnica. Étnica trabaja desde 1989 en la promoción y defensa de niñez y juventud en situación de calle, ya sea que trabajen en espacios públicos, que vivan en ellos o que estén en riesgo de hacerlo. Busca incidir en política pública y favorecer el acceso a una vida digna en la esfera individual, familiar y comunitaria de la niñez y juventud que atiende. La labor institucional de Étnica tiene como base una estrategia de atención integral que se aplica en contextos urbanos marcados por la presencia de niños, niñas y adolescentes en el espacio público, en la que los programas operativos incluyen la promoción de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, la participación de estos grupos en la dinámica social, la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad, la construcción de la ciudadanía y la perspectiva de género. Étnica atiende a 265 personas, de las cuales 190 son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Luego tenemos a Connie Durán de Puerta Abierta. Puerta Abierta inició sus operaciones en Querétaro en 2003 con el compromiso de brindar atención integral a niñas retiradas de su familia por vivir situaciones de violencia y que por su condición de edad su posibilidad de adopción es mínima. Puerta Abierta les ofrece hogar seguro, con amor, con servicios de calidad y un modelo familiar que implementan tutoras con rol de mamá para recibir cuidados, formación en valores, atención médica y psicológica personalizada, alimentación y educación de calidad, fortaleciéndolas para ser mujeres independientes y autosuficientes. Además, Puerta Abierta desarrolló el modelo educativo para prevenir la violencia, que se llama PASIA, el cual usa el arte como pretexto para fomentar el ambiente colaborativo y el pensamiento crítico en los niños, padres de familia y personal escolar. Puerta Abierta atiende a 452 personas, de las cuales 370 son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Gracias, Connie, por estar aquí. Y enseguida de Connie tenemos a Óscar Ortiz Salcedo, que es fundador y director general de Familia y Pareja. El doctor Óscar Ortiz, tras haber realizado una investigación en 2003 sobre familias institucionales y violencia intrafamiliar, decide invitar a expertos a constituir una institución para apoyar a personas y familias de bajos recursos con problemas de violencia y de separación y o divorcio, y es así como él constituye o funda la Fundación Familia y Pareja. Familia y Pareja proporciona atención integral, psicoterapéutica, psiquiátrica y o legal a niños, niñas, adolescentes, parejas, familias y población abierta de escasos recursos que se encuentren en un proceso de crisis provocado por violencia, abuso, separación, ruptura, desintegración o divorcio en su núcleo familiar o en sus relaciones interpersonales.
Familia y Pareja atiende a 312 personas, de las cuales 285 son niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, pero no menos importante, José Carlos León Vargas, que es fundador y director general de Sicandia, que es Sociedad Internacional Canda. Es una organización con sede en Oaxaca que desde 2009 implementa proyectos participativos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios, que son principalmente comunidades en condición de marginación y altamente discriminadas. Fundada por José Carlos y Aurelia Anino, emprendedores sociales, suman 14 años de experiencia en desarrollo sustentable y proyectos sociales alrededor del mundo, que han diseñado o participado en proyectos de integración de niños y mujeres en situación de calle, pena y vulnerabilidad en India, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Camboya, Filipinas, Ecuador, Perú, Colombia, Nicaragua y Guatemala. Sicanda promueve y facilita actividades desde los ámbitos de educación y educación ambiental, reciclaje inclusivo, cohesión social, combate de la pobreza, equidad de género, derechos de la mujer y derechos humanos, prevención de violencia. Sicanda atiende a más de 5.513 personas, de las cuales 1.799 son niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y por compartir su valiosísima experiencia con todas las organizaciones. Y bueno, vamos a iniciar con una primera pregunta que es obligada para este tema que vamos a tratar ahora. Y esta pregunta es: ¿por qué es importante incluir el enfoque de derechos en los proyectos y en el actuar cotidiano de su organización? ¿Quién quiere empezar? Sí, pues muchas gracias a Katy, a todo DUMAC por la invitación, por todo lo que hacen para fortalecer a las organizaciones de sociedad civil que estamos trabajando por los derechos de niños y de niñas. Hay varios puntos para responder esta pregunta. Lo primero que quisiera colocar es que ayuda a tener un referente pues universalmente válido, ¿no? Creo que eso es como muy importante. Muchas de nuestras organizaciones fueron fundadas por personas que tenían buena fe, valores, una perspectiva moral de lo que debería ser cierto tipo de trabajo, pero estos elementos suelen ser muy flexibles, se mueven, no son los mismos en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Querétaro, a veces se parecen un poco, son contradictorios a veces, y también en otros países, pues qué les digo, ¿no? Se cambian bastante. Entonces, a nosotros lo que identificamos es que trabajar con un enfoque de derechos es que da un referente universal prácticamente, que es válido para todos y para todas, y ayuda a construir en este caso consensos. Prácticamente no hay personas, instituciones, gobiernos que se opongan al tema de los derechos humanos, que esto nos parece también como muy, muy importante. Entonces, pues bueno, también ha sido muy importante para nosotros buscar en el enfoque de derechos que niños, que niñas y adolescentes despliegan todas sus potencialidades. Eso también hemos encontrado, que no lo habíamos encontrado, y en otras lecturas que hemos hecho, que no lo habíamos encontrado en otros modelos que no tienen este enfoque. Entonces, en nuestra perspectiva, desde un enfoque de derechos, también abre la puerta para que los niños, las niñas, los adolescentes desplieguen todas sus habilidades, conocimientos, posibilidades de desarrollo. Y con esto también no solo se generan impactos positivos en niños, niñas y adolescentes, sino también, por supuesto, en sus familias, en sus escuelas y en los espacios donde ellos y ellas son parte. Pensamos que tiene que ir por ahí, por eso pensamos que para nosotros es muy importante. Buenos días, gracias por invitarme aquí. Voy a platicarles desde el punto de vista de Puerta Abierta de una manera como más práctica, por qué para Puerta Abierta el enfoque de derechos ha sido importante. Cuando dejamos de ver al niño como un beneficiario, lo vemos un sujeto de derecho, cambia el modelo, cambia la manera de atenderlo.
Lo que ha sucedido en Puerta Abierta es que al aplicar el enfoque de derecho nos hemos fortalecido. Conforme nos fuimos fortaleciendo, el enfoque de derecho hacia nuestras niñas se fue dando cada día de una manera más integral. El enfoque de derecho nos permite atenderlas de forma integral, no solo el derecho que estaba vulnerado, que en el caso de nuestras niñas es la violencia, y creemos en el derecho que tienen de vivir en un ambiente libre de violencia, pero al atenderlas con enfoque de derecho, atendemos todos los demás derechos de una manera integral. Aunque nuestro modelo hacía mucho que sí atendía a eso, no estaba consolidado, digamos, como enfoque de derechos. Nos ha fortalecido, nos ha dado oportunidad de encontrar canales diferentes para recursos, porque la atención y el modelo es más sólido y, por supuesto, pone al niño, a la niña delante como sujeto de derecho y no como beneficiaria. Dejamos de verlas como beneficiarias, que es como la manera práctica de explicarlo, ¿no? Ya no decimos que nuestras niñas son las beneficiarias. Las niñas tienen el derecho de una educación de calidad, el derecho de la seguridad alimentaria, el derecho de una vida libre de violencia, el derecho, todos los derechos. Entonces dejan de ser beneficiarias y se le quita esa visión como asistencialista que podría caer hasta de caridad, y pasan a otro nivel, ¿no? Las palabras a lo mejor no son fáciles de explicar ya en concreto, pero cuando se empieza a trabajar el modelo de esa manera, pues sí cambia la visión hacia ellas y pues las revalora, las potencia y les abre muchas más oportunidades definitivamente. Buenos días, y agradezco a Dibujando un Mañana, a SC Johnson que aliados pues logran que primero que estemos todos aquí y luego que cada uno de nosotros haya sido beneficiado, y no nosotros sino los niños, niñas y adolescentes a los que atendemos. No podemos dejar de percibir que lo que atendemos son necesidades que no han sido cubiertas, o sea, porque si nosotros empezamos a trabajar en función de las necesidades del otro, lo vemos ya como una persona, como un ser humano, no como un objeto de derecho, sino como realmente un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque es una persona, un ser humano, el cual desde esa visión ya tiene todos los derechos. O sea, todos los derechos que están plasmados en… Olvídense de los tratados internacionales, nacionales, de la concepción del ser humano. O sea, tenemos derechos. Entonces, desde ahí, si nosotros tenemos claro las necesidades que queremos cubrir en estos niños y niñas, estaremos ya sobre una línea de cuál es el enfoque que queremos dar, que es el enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y que ayer hablamos que no tan solo eso, sino se habla de jóvenes, ¿no? Hoy ya no niños, niñas y adolescentes, sino también población de jóvenes. Algo que si hacemos diría Ricardo, a mano levantada, híjole, ya solo un minuto, a mano levantada, que es común en todas las, o en casi todas las organizaciones que atendemos las violencias de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, un enfoque de derechos, yo creo que desde mi punto de vista es que sea un programa, que sea medible, que atienda las necesidades de la población a la que atendemos, y que por lo tanto estemos profesionalizados. O sea, yo creo que no damos caridad, bien dices, y ni de buena fe hacemos las cosas. Debemos de profesionalizar nuestras instituciones, y es algo que Dibujando un Mañana nos invita mucho, a que estemos profesionalizados. Ya si no tenemos esa profesionalización, no podremos tener parámetros cualitativos y cuantitativos para que sea cuantificada nuestra acción y nuestro impacto. Entonces, pues yo creo que desde ahí es donde nosotros creemos que está el enfoque de derechos de nuestra institución y de las instituciones que aquí estamos. Creo que nos han llevado los de Dibujando un Mañana hacia allá. Y pues por el tiempo, porque ese es un recurso no renovable y que hay que cuidarlo. Gracias, buenos días a todas y a todos. Y
Muchas gracias por la invitación a Dibujando un Mañana, a Tere por moderar y a las compañeras y compañeros por estar acá compartiendo la experiencia. El enfoque de derechos humanos es, creo, fundamental porque marca una ruta y es como si tuviéramos el negativo de un rompecabezas que nos ayuda, ¿no?, a armar las piezas de manera más sencilla. Como comenta el doctor Oscar, en la siguiente pregunta creo que pasaremos a los retos y grandes desafíos que significa implementarlo, pero en lo personal en nuestra organización Sicanda en Oaxaca pues vemos que hay 4 elementos que nos motivan a aplicar, o que nos motivaron a aplicar el enfoque de derechos desde un inicio, ¿no? Y es como un ciclo virtuoso, digamos. El primero es que permite una apropiación local, ¿no?, desde quienes son los sujetos quienes deben ser sujetos de derechos, que son niñas, niños y adolescentes. El tomarlos en cuenta, el incorporarlos requiere una disciplina y el enfoque de derechos humanos te va marcando las pautas, ¿no? Y siempre hay que recordarnos cada día que no por el hecho de ser adultos o por tener un grado de licenciatura o superior tenemos realmente la verdad. Al contrario, lo que es nuestra labor es ser receptores, esponjas de la información que de manera muy honesta nos comparten las comunidades, nos abren no solo las puertas de sus casas para obtener la información, nos abren a veces sus esperanzas, sus corazones, y eso es una gran responsabilidad. Entonces el enfoque de derechos humanos nos permite transformar esa gran información en un proyecto. Como segundo elemento, pues los proyectos los hace más eficientes. Como una ruta o como un mapa, nosotros vamos de aquí a la costa de Guerrero, de aquí vamos a hacer un viaje a la costa de Oaxaca, pues ya sabemos por dónde vamos a ir. En el camino nos podemos detener y hacer una parada, y bueno, vamos a comer acá, o nos desviamos un poquito, pero ya tenemos una ruta y nos hace ser más eficientes con los pocos recursos con los que contamos las asociaciones civiles o las organizaciones de la sociedad civil. El tercer punto es la sostenibilidad. Los proyectos duran más porque se planean a mediano y a largo plazo, inclusive a corto plazo, ¿no? Los indicadores nos permiten determinar y monitorear cómo van avanzando los proyectos que quiere la comunidad, que quiere la niña, el niño, y las personas que antes eran beneficiarios ahora son derechohabientes. Entonces nos hace más perdurables. Y finalmente creo que es un tema de justicia, porque el enfoque de derechos humanos pasa de solo llenar vacíos de necesidades, de servicios, de necesidades básicas, a un derecho, y a exigir una compensación incluso, y a exigirle a las autoridades y a todas las y los actores que somos parte del contexto del ecosistema, a exigirnos cumplir ese derecho o resarcir en caso de que no se cumplan. Entonces da ese gran salto, ¿no?, de soy bueno, me hace sentir bien a mí como organización, me hace sentir muy bien a José Carlos, ayudar, pero aquí ya no es ayudar, aquí es realmente un tema de justicia. Entonces creo que son esos cuatro elementos, ¿no?, apropiación, la eficiencia o eficacia, ambos, la sostenibilidad y la justicia. Muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí la segunda pregunta, que yo creo que es muy interesante, que nos va a ser súper útil a todos, porque vamos a poder saber cómo estas organizaciones se enfrentaron a qué retos, cuáles fueron estos retos, cómo los resolvieron, que es lo que más queremos saber, porque retos tenemos todos, pero ahí nos interesa saber cómo los resolvieron y cómo realmente incorporaron el enfoque de derechos a la realidad de sus organizaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué cambios realizaron en su estrategia y qué retos se enfrentaron para lograr incorporar en la realidad de su organización el enfoque de derechos humanos?
¿Tú empiezas, Gabriel? Bueno. ¿Sí? ¿Empiezas tú o alguien más quiere empezar? Sí, perfecto. Me pasaron el micrófono y lo tomé. Nosotros, en la institución estuvo constituida desde el inicio con el objeto de promover y defender, diría, derechos. Acá el reto que tenemos en estos casi 30 años que estamos por cumplir es que teníamos que encontrar el modo de no anquilosarnos, de estar renovando siempre el enfoque, porque es necesario no anquilosarse en estos temas. En la última planeación que tenemos decidimos hacer explícito el tema de derechos. Tenemos en la misión institucional de Étnica que somos defensores y promotores de derechos humanos, lo cual ayuda a dar identidad al trabajo que hacemos, ayuda también a dar identidad al personal que es parte de la institución. Nosotros empezamos a partir de estos cambios, empezamos a decir en Étnica hace 3, 4 años, quizás 5, que en Étnica pues todos tenemos, independientemente de la tarea para la cual estamos contratados, que todos en Étnica somos educadores y educadoras de calle, que todos somos defensoras y defensores de derechos humanos y que todos somos procuradores de fondos, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos contribuyendo también a esta tarea, desde quienes tienen más la tarea educativa, desde quienes se encargan de tener los espacios limpios hasta el patronato, todos somos estas tres, todos tenemos estas 3 tareas, contribuimos a ello. Y esto implicó entonces también hacer cambios en el lenguaje, en los textos que escribíamos, también a tener mayor presencia en espacios de participación, mesas de diálogo con el gobierno, porque era muy importante. Nosotros no podemos resolver solos la problemática de vulneración de derechos que viven niños y niñas, entonces pues tratamos de que el gobierno pueda hacer su parte de la mano de sociedad civil, y entonces participar en estos espacios ha sido también importante. También algo que empezamos a hacer, esto ya con mayor anterioridad, es que encontramos en la Comisión de Derechos Humanos, en COPRED aquí en Ciudad de México, actores clave en términos de que pensamos que era importante documentar aquellos casos donde autoridades estaban violentando los derechos de niños y de niñas y de las personas que son parte de nuestros programas. De ahí fue que empezamos a presentar quejas en la Comisión de Derechos Humanos local cuando algunos chavos que viven en calle no los aceptaban en hospitales públicos, cuando la policía tenía pues actos de hostigamiento, de violencia también hacia personas que están en situación de calle. Encontramos que hacer estas denuncias, hacer estas quejas es importante, ¿no? Porque ya teníamos el apoyo también entonces de la comisión. Resultado de ello, la comisión local ha retomado en algunos casos situaciones documentadas por nosotros para armar quejas. El año pasado hubo 2 quejas que tenían casos de Étnica, que eso era como importante. Y aunque no era el caso de un niño, de un adolescente, de una niña, el año pasado también la Comisión de Derechos Humanos logró que una persona que vivía en calle se le resarciera su derecho a la salud con un apoyo económico, etcétera, a un caso que presentamos. Entonces, pero, o sea, eso tardó años en dar frutos, pero sí pensamos que documentar estos casos, de acercarnos a la Comisión Local de Derechos Humanos ha sido muy importante. Y creo que también el reto más grande que tenemos es cómo dentro de la institución estamos continuamente fomentando la participación de niños y de niñas. Eso también es importante. Acá tratamos de que niños y las niñas pues en un momento fueran parte de la construcción de la norma, los reglamentos institucionales de trabajo en las bibliotecas, en los espacios que tenemos. Los niños y las niñas construyeron los reglamentos, que eso también ayuda como a introyectar la norma, a ver la norma desde otra perspectiva, no como algo impuesto, sino algo de lo cual soy parte y que también me beneficia que se cumpla. Y pues bueno, otras situaciones, pero se me está acabando el tiempo, pero eso es algo de lo que estamos haciendo. Muy bien. De lo que nos comenta aquí Gabriel, ¿no? De qué cambios
que parece como algo muy sencillo, ¿no? Y que lo damos a veces por hecho, pero que es importante cuando queremos tener un enfoque de derechos. Algo que hizo Étnica es cambios en el lenguaje. O sea, yo lo anoté como una cosa importantísima, ¿no? No parece como, bueno, pues que hay que cambiar, ¿no? Es diferente el lenguaje. Cuando realmente queremos tener este enfoque, tenemos que cambiar ese lenguaje y hablar desde una perspectiva de derechos, de que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes son sujetos de derecho. Y como decía José Carlos hace rato, ¿no? Que es una cuestión de justicia, no es que yo, organización, porque soy buena gente, porque quiero ayudar, voy a hacer las cosas bien para estos niños, niñas y adolescentes, sino lo voy a hacer porque es su derecho. Entonces ahí es como que donde empezamos a cambiar esta manera de ver a las personas para las cuales trabajamos. Y yo creo que un tip bien interesante es que hizo Étnica, de acercarse a la Comisión de Derechos, ¿no? Y de realmente no solamente quedarnos en el tema de decir, híjole, qué mal que este niño, esta niña, este adolescente esté sufriendo esta situación, pero ¿qué más podemos hacer? Hay leyes, hay reglamentos. Ahora afortunadamente, ¿no? Tenemos la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Que es una ley nueva en nuestro país. Entonces es conocer todos estos, como organizaciones, conocer todos estos elementos que nos permitan ejercer o ayudar a los niños, niñas y adolescentes a que ejerzan sus derechos, ¿no? Entonces, gracias, Gabriel. Ahora sí le cedo la palabra a Connie. Gracias, Tere. Miren, nosotros desde un inicio, Puerta Abierta se fundó con un sentido de justicia. Nunca fue por buena voluntad, sino siempre fue con un sentido de justicia. Y quizá parecemos un poco lo mismo que tú estás diciendo, que el lenguaje no era el adecuado. Sí, nuestro modelo definitivamente en 2004 era mucho más asistencialista, hoy tiene un enfoque de derecho. Y fuimos transitando poco a poco. No hay un momento en el que yo les pueda decir, cambiamos de ayer a hoy, Puerta Abierta se vuelve con enfoque de derecho, no. Fuimos cambiando conforme nos fuimos fortaleciendo, conforme fueron pasando los años y el modelo se fue fortaleciendo porque se evalúa constantemente. Nosotros estábamos más preparadas, el personal estaba más capacitado, fuimos entendiendo de otra manera el modelo y lo fuimos profesionalizando. Y cuando sí cambió fue en 2018, cuando nos invitaron a ser parte del programa de aliados, cambió el lenguaje, cambió la manera de comunicarlo, cambió la manera de enseñar hacia afuera y hacia adentro el modelo, porque el modelo trabaja con todos los derechos de los niños. Están los programas desde 2004 divididos claramente para atender los derechos de los niños en todos los sentidos, el programa físico, el programa de educación de calidad, todos los programas estaban enfocados a los derechos de los niños, pero no los sabíamos comunicar, no los sabíamos transmitir, y es un cambio en nuestro lenguaje. Siempre nuestro modelo fue de calidad, desde un inicio nuestro modelo se basó en la calidad para hacer justicia con esos derechos vulnerados de los niños. Escogemos muy personalizado, escuchando con la participación de nuestras niñas en la casa hogar, quién las atiende, por ejemplo, en el tema psicológico. Nosotros no tenemos una psicóloga que atiende a todos, sino escuchamos qué necesita cada niña y atendemos de una manera con calidad para que se dé un rapport y para que esta herramienta que se les acerque de veras les construya a ellas. Creo que el final es aprender a transmitirlo y comunicarlo hacia afuera. Adentro creo que ya nos queda claro a todas cómo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que decir, pero todavía nos falta acercarnos a los donadores y a la gente que nos rodea para que el lenguaje se vaya haciendo más común, porque no es común todavía en nuestro medio usar el lenguaje de enfoque de derecho. La gente se queda, ¿qué es esto?, ¿no? Y ese es un reto que tendremos, irlo transmitiendo cada día más claramente y explicando de una manera más clara. Creo que es importante hacerlo visible.
Gracias, Connie. Pues yo creo que aquí nos acaba de mencionar, Connie, un reto muy importante, ¿no? Que ella lo dice, hay que transmitir a nuestros donantes este enfoque. Yo creo, y se los digo, es bien, pero bien difícil, porque estamos hablando de un cambio de cultura, ¿no? Y si además ese cambio implica para los potenciales aliados o personas que quieran hacer una donación, un cambio de visión de, en vez de hacer meramente caridad, filantropía, lo que están haciendo es una inversión, ¿no? De verdad que es complicado. Entonces yo creo que es uno de los retos más interesantes, importantes que pueden tener al hacer este cambio de enfoque de derechos en sus organizaciones. Gracias, Connie. Bueno, ¿qué hizo Fundación Familia y Pareja para tener el enfoque de derechos? Desde que iniciamos, como nosotros, la visión fue este enfoque. Si bien dices, Connie, iniciamos y fuimos transitando para ir llegando más a este enfoque, a estas acciones que realmente protejan o brinden ayuda o ofrezcamos atención, más que ayuda, ofrezcamos atención con enfoque de derechos. Nosotros hicimos fue producto de una investigación que hicimos en familias institucionalizadas, familias promedio y con alguna organización que atiende niños en situación de calle. Entonces hicimos esta investigación, vimos las necesidades y vimos un problema importante que fue primero las violencias que se viven en el ámbito familiar, y una de esas violencias se daba en dos niveles, en el divorcio y en el abuso que generaba, uno de los elementos eran las violencias de niños, pero también descubrimos el abuso sexual. Entonces tenemos varias áreas de atención, pero con la que estamos en Dibujando un Mañana es atención a niños y niñas víctimas de abuso sexual. Entonces ahí están vulnerados todos los derechos, y entonces nuestro enfoque es diseñar un programa con un modelo que tuviera que fuera con una visión sistémica y desde un modelo ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que sucede a un individuo del sistema, en este caso el sistema familiar, afecta al resto del sistema, y no tan solo al sistema familiar, sino a la comunidad en general, a la sociedad en general. O sea, cada niño que es abusado sexualmente está impactando a la comunidad completa, no solamente a la familia, a él o a ella, sino a la familia y a la comunidad completa. ¿Cómo trabajar, cómo diseñar un modelo que pudiera atender esta parte de la que hablabas, de la justicia, ¿no? Entonces hicimos un modelo en donde atendemos al niño o a la niña, o sea, que es violentado, y a la familia también. Nosotros damos una atención integral, y esto en el enfoque de que todos tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia, porque en una familia en donde alguien fue abusado sexualmente hay más violencias ahí, porque es el extremo del abuso del poder. O sea, el abuso sexual es el extremo del abuso de poder, en donde no se pierde el cuerpo, se pierde el alma. Eso es impactante de verdad, pero se pierde el alma. Entonces tenemos que hacer un trabajo primero de regresar a estas personas, todo eso que han perdido en un abuso sexual. ¿Y qué hacemos? Tenemos un sistema donde vamos llevando el proceso, y qué cambios van existiendo, tanto cualitativos como cuantitativos, con la familia y con el individuo. Esto para ver la sostenibilidad, no tan solo del programa, sino de lo que va a pasar con esta familia cuando termine su proceso. Entonces hacemos evaluaciones cualitativas y cuantitativas para ver la sostenibilidad
de lo que hacemos, profesionalizamos, o sea, nosotros creemos que es importante porque si no atendemos de una manera adecuada a las personas que atendemos, podremos revictimizar. Entonces, la profesionalización es importantísima cuando nosotros estamos en un enfoque de derechos, porque vamos a buscar que realmente ellos visibilicen, cada individuo visibilice sus derechos. Ya no es lo que afuera se diga, sino primero yo tengo que darme cuenta, tengo que incorporar en mi pensamiento y en mis emociones los derechos. Entonces, por eso es importante la profesionalización y la capacitación continua, porque pues, no me acuerdo quién dijo aquí, los cambios que van sucediendo, la vida es un constante cambio y entonces tenemos que ir teniendo una capacitación continua. Y finalmente nosotros, pues, los cambios culturales, o sea, trabajamos no tan solo con la atención, sino con programas, procesos de talleres de sensibilización a las comunidades, a las familias y a las comunidades, para que exista el cambio cultural. No creemos que para que sea sostenible un programa solo atendamos la consecuencia, tenemos que ir atendiendo las causas. Es importantísimo que dentro de los programas que tengamos también atendamos causas, no solo consecuencias, porque solamente estaremos haciendo un cambio de primer orden y no de segundo orden, de acuerdo a la cibernética. Y ya, ahora sí, ya es lo último que les digo, buscamos estos procesos restaurativos. O sea, nosotros en cada familia hacemos procesos restaurativos independientemente de lo que se haga en las denuncias, porque nosotros, la población con la que tenemos, lo hacemos a través de las vinculaciones con las autoridades, con la Procuraduría, con los tribunales de justicia. Entonces, nosotros trabajamos procesos restaurativos con las familias, una vez que está ya en un momento para que esto suceda, proceso restaurativo con la familia, y independientemente que los preparamos para si van a tener algún encuentro restaurativo en sus denuncias, ¿no? Que eso ya es otras cosas que hacen, pero devolverle a las personas esa capacidad es importante. Eso es lo que nosotros hicimos para este enfoque desde un inicio. Gracias, Óscar. Pues yo creo que mencionas dos cosas muy importantes. Una de ellas definitivamente es el tema de restitución del derecho. Es importantísimo que nuestras organizaciones podamos también tener los mecanismos y la manera de lograr que ese derecho que fue vulnerado al niño, niña, adolescente, joven, realmente pueda ser restituido, que se dice fácil, pero es complicado, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que tener el conocimiento, la manera y estar cerca de las instituciones que son las responsables y las encargadas de la restitución de ese derecho. Y otra cosa importante que menciona Óscar y que la mencionó Connie, también Gabriel y seguramente José Carlos la va a mencionar, es el tema de profesionalización, es el tema de que realmente la institución, o sea, su organización esté preparada para atender vulneración de derechos y cómo realmente no evitar la revictimización, que es lo típico a la hora de un derecho vulnerado. La primera cosa que se nos ocurre es la revictimización, ¿no? ¿Y qué te pasó? ¿Y luego qué hiciste? ¿Y qué te hicieron? ¿Y qué te dijeron? ¿Y cómo te dijeron? ¿Y cómo te golpearon? ¿Y cómo te hicieron? Eso es revictimización. Entonces es bien importante, ¿no?, que tengamos los conocimientos, las herramientas necesarias para evitar justamente revictimizar a aquellos niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte muy, muy importante de esto. Gracias, José Carlos. Gracias, pues hablando de retos, pues hay dos ámbitos, está el ámbito de los proyectos y del funcionamiento de nuestras organizaciones, ¿no? Creo que uno de los principales como desafíos es que sí es costoso de alguna manera implementar un enfoque de derechos humanos,
sobre todo porque para las asociaciones jóvenes de 1 a 5 a 6 años, pues las fundaciones o los donantes no dan fondos para sistematizar, para diagnóstico, líneas base, monitoreo, evaluación, ¿no? Muchos proyectos en México son de pocos meses, ¿no? De 1 año, 8 meses, 10 meses, y el año siguiente no sabes si van a volver a darte, ¿no? Entonces eso pasaba mucho con Sicanda, ¿no? Que participábamos siempre en convocatorias y de repente al año siguiente pues la fundación cambia y dice pues ahora vamos a apoyar proyectos de medio ambiente porque el consejo directivo quiere cambiar área, ¿no? Entonces también es fundamental tener foros como este porque se educan de alguna manera, se sensibilizan no solo a las asociaciones sino también a las fundaciones, ¿no? En ese sentido, pues no les voy a mentir, los primeros años de una asociación, si ustedes tienen asociaciones o proyectos o emprendimientos pequeños, sí hay que invertirle tiempo, algunos recursos propios, porque en el contexto mexicano es difícil que financien estas áreas, ¿no? Pero la parte positiva de que, por ejemplo, nos ayuda a nosotros es que en las redes hay muchos recursos, ¿no? Más allá de algunos tutoriales chiquitos, hay muchas publicaciones gratuitas del Sistema de Naciones Unidas, que fue el que en los años, a finales de los 90 empezó este enfoque de derechos humanos. Hay muchos manuales, hay muchas guías, entonces sí hay que dedicarle tiempo, retomando el tema de la profesionalización. Nosotros lo hicimos de manera autodidacta y sí hay que dedicarle tiempo, ¿no? Es como aprender otro idioma, poco a poco, pero si uno le dedica un par de horas, un día sí y un día no, van a ver que en 6 meses ya es casi como si tuvieran un diplomado, ¿no? en enfoque de derechos humanos. Y ya lo van integrando, ¿no? Poco a poco. El segundo elemento es, ahora sí, que un poco como rémoras, pero pegarse a asociaciones en tu zona más grandes que ya tengan este enfoque, que puedan compartirte su experiencia, metodologías, incluso a veces nosotros tuvimos la fortuna de tener organizaciones que nos decían, mira, yo tengo esta base de datos, este esquema, aplícalo. Entonces nos ahorró como 3 meses, ¿no? de un esquema, y eso es importante. También acercarnos, una vez que ya tenemos la confianza de alguna asociación donante, acercarse y a explicarles, oigan, necesitamos, bueno, queremos ver la posibilidad de que apoyen durante 2 o 3 años, ¿no? Para que no se interrumpa este trabajo del enfoque de derechos humanos, y al final también es un ganar-ganar, porque las fundaciones a su vez buscan fondos de otras fundaciones, entonces les da una estabilidad también a ellas para tener proyectos a largo plazo, ¿no? En temas el proyecto en sí, cuando se va avanzando, nosotros nos dimos cuenta que hacer alianzas es muy importante. Es como una mano, ¿no? Con un dedo no se puede tomar un objeto, necesitas los 5 dedos, entonces es importante incorporar a las autoridades locales, a otras organizaciones, a niñas, niños y adolescentes, a sus familias, al sector académico, a los mismos donantes, ¿no? Y a veces es como romper esta idea de que incorporar a más organizaciones en tu zona de influencia es que te van a quitar los beneficiarios. Si se hace de manera adecuada para que no se dupliquen actividades, puede ser una gran ventaja, ¿no? Realizar alianzas, y también dentro de la capacitación del personal, de la evaluación del personal del equipo de nuestra asociación, pues incorporamos temas del enfoque de derechos humanos para ver cómo lo vamos nosotros interiorizando, ¿no? En nuestras propias prácticas.